Muy bien, son las 8 de la mañana y 18 minutos. Es la hora de la prensa. Hemos escuchado el informe preparado por el equipo de producción del programa La Hora de la Prensa, los favores de la ministra Betsy Chávez. Pues hay conocimiento y ciertas evidencias que se están mostrando, pues, con respecto a estos favores de la ministra que habría, pues, realizado a familiares de su pareja. El tío de Abel Antonio, historiador Abel Sotelo Córdoba, en este caso, aseguró que en Tacna era conocida la vinculación entre su sobrino y la también congresista de Perú Democrático, es decir, que sí hay una relación sentimental entre las personas, en este caso la ministra y el señor Sotelo, que a raíz de este reportaje que hemos conocido el fin de semana, pues estamos viendo algunos detalles de favorecimiento para ciertas acciones y sobre todo personalidades, uno en el Congreso, otro como dirigente o directivo en Ecofopri. Entonces, se han estado manejando ciertos favorecimientos y el informe lo ha dicho, usar una posición de poder y de decisión para favorecer a personas cercanas, pues no va dentro del marco legal. Estamos, pues, en un sector público donde lo que más deberíamos buscar es la eficiencia y el mejor desarrollo de los profesionales. Para esto ya estamos conectados con Alonso Cárdenas, politólogo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y analista político a la vez, para conversar un poco más qué implicancias tiene este tema. Muy buenos días, Alonso. Bienvenido al programa. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Cuál es tu mirada con respecto a esta situación y este proceso de investigación, ya que la Fiscalía pues inicia la investigación a la ministra? Bueno, lo que podríamos señalar es que pues las evidencias contra la actual ministra Betsy Chávez son pues contundentes, ¿no? Pero más allá de la coyuntura, ¿no? Más allá del tema específico, lo que debemos analizar es el tema de fondo, ¿no? Y el tema de fondo es que, desgraciadamente, no es la primera vez que suceden este tipo de situaciones donde una alta autoridad del Estado favorece a sus allegados, ¿no? De una manera que se podría calificar como indebida. Recordemos, ¿no? Haciendo un poco de memoria, el caso probablemente más célebre de estas situaciones, cuando el vicepresidente durante el gobierno del señor Díaz Canseco, favoreció también en esa época su suegro para tener una concesión en el aeropuerto Jorge Chávez, ¿no? Y que, bueno, de ahí se destaparon una serie de incidentes, pero el tema de fondo es que esto ha sido una constante en los últimos 30 años por un tema que no hemos podido resolver, el tema de fondo que es la ausencia de un servicio civil profesional en nuestro país. Así es. Como digamos, la administración pública, la gestión de los recursos humanos en el Estado es tan desordenada, tan precaria, tan enredada, ese desorden, ese caos, esa improvisación facilita o promueve que una autoridad política pueda favorecer de una manera indebida a sus allegados. ¿Por qué? Porque pululan las órdenes de servicio, porque pululan los contratos CAS, porque no hay un servicio civil profesional de carrera, y ante este desorden, pues es muy fácil que una persona con poder político pueda favorecer, pueda designar, pueda, digamos, propiciar que gente de su entorno se favorezca con los recursos del Estado, ¿no? Mientras nosotros no ataquemos el tema de fondo, que es la ausencia de un servicio civil profesional, estas situaciones, digamos, noticias van a seguir sucediendo, ¿no? Interesante la mención que ha realizado con respecto al sector público, ¿verdad? La falta tal vez de profesionales o esta carrera profesional en el servicio público que debería pues ir formándose y creciendo y mejorando, sobre todo el resultado para nuestra población, para el país. Que cada gestión de gobierno que ingrese pues cambia
de directores, cambia de personas que vienen trabajando y además han adquirido cierto conocimiento en los procesos administrativos y gestión pública. Pero si vamos cambiando y cambiando, lamentablemente nos quedamos pues un poco entorpecidos tal vez, y además viene una nueva gestión, viene una gente nueva que tiene que aprender un poco del desarrollo de la gestión pública, y a eso le sumamos estos hechos que buscan favorecer amiguitos, familiares, que si al menos tuvieran el perfil profesional de calidad, pues uno ya diría por último, bueno, pues no hay profesionales, pero al menos esos profesionales que están ingresando son buenos. Pero ¿qué pasa cuando, a pesar de no tener ese perfil, de no estar capacitados profesionalmente, terminan ingresando? Pues ahí empiezan pues a romperse este proceso adecuado y sobre todo esa buena gestión que se debería realizar. Bueno, efectivamente, ¿no? Desgraciadamente, dada la precariedad, el enorme desorden de la gestión de los recursos humanos en el país, se puede destinar sin concurso público una orden de servicio de menos de 8 UIT, que es 40.000 soles. Eso se puede designar de manera directa. O tener un cargo de confianza, ¿no? Para el cual, la verdad, no se necesitan muchos requisitos, porque es un cargo de confianza y se puede designar de manera directa, ¿no? Entonces, si usted ve, por ejemplo, los estudios de la Contraloría de las consecuencias que tiene este desorden administrativo, una de las consecuencias más claras es la corrupción y la inconducta funcional, ¿no? Y la Contraloría en los últimos 3 años, 2019, 2020 y 2021, ha hecho una estimación de cuánto le cuesta al país la inconducta funcional, que caería en lo que estamos mencionando, y también la corrupción, ¿no? En los gobiernos regionales y locales y en el Poder Ejecutivo, ¿no? Si nosotros sumamos los últimos 3 años, 2019, 2020 y 2021, la corrupción y la inconducta funcional le ha costado al país 69.000 millones de soles. Imagínese usted, 69.000 millones de soles que hemos despilfarrado, ¿no? Que hemos dilapidado, que hemos derrochado en corrupción de funcionarios e inconducta funcional. ¿Esto qué quiere decir? Que el funcionario no se comporta, no respeta las normas, no se adecua a ellas y empieza a haber este despilfarro y este derroche, ¿no? Entonces, como no tenemos servicio civil profesional y la modernización de la gestión pública en el Perú pues está en pañales, pues seguimos tropezando con esta misma piedra, ¿no? Y es un problema que venimos arrastrando hace décadas y que ningún gobierno ha querido abordar de una manera, digamos, firme, ¿no? Durante el gobierno de Humala se promulga la ley del servicio civil en el año 2013 y ha pasado ya, digamos, casi una década, ¿no? Y no se ha avanzado prácticamente nada en la implementación del servicio civil, que era justamente la estrategia para cortar de raíz el desorden y el caos que carcomen por dentro al Estado peruano, ¿no? Mientras eso no se pueda resolver, pues vamos a seguir viendo todos los problemas que tenemos los ciudadanos, ¿no? El pésimo servicio de transporte, la ausencia de vivienda digna, el caos en los hospitales, ¿no? Todos esos males se derivan de una ausencia de servicio civil profesional, ¿no? Lo más importante que tiene una institución son las personas, y si esas personas se gestionan de una manera desordenada, improvisada, favoreciendo amigos, ¿no? Donde la corrupción se cuela por todos lados, pues los servicios a los ciudadanos pues son de pésima calidad, ¿no? Y eso se ha visto clarísimo con la pandemia del coronavirus, ¿no? Donde el Perú es el país más golpeado del mundo por esta enfermedad, ¿no? Y que ha mostrado pues la verdadera cara de nuestra situación en el país, a pesar del crecimiento económico que hemos tenido en los últimos años, que ha sido pues algo de mención y de reconocimiento. Pero si nos vamos a las situaciones básicas como son los servicios de salud, por mencionar uno de ellos, pues la pandemia nos dio pues no sé si decir una cachetada a todos los peruanos, un baño de balde de agua fría que nos dejó pues paralizados ante el sistema de salud que teníamos tan precario y que cobró la vida de muchísimas personas porque no teníamos ningún soporte, ninguna
ningún protocolo de atención. Y es la suma, pues, en los últimos años de esta mala gestión y que no han visto o no han dado una mirada al problema real, es decir, de atender las cosas básicas y mejoras de servicios, existiendo el dinero que tenemos todavía como presupuesto. Estamos viendo que ya estamos, por ejemplo, en el mes de noviembre, sin embargo, varias de las carteras ministeriales no han cumplido ni siquiera el 50% del gasto que corresponde en su gestión del año. Estamos hablando del presupuesto que es asignado al año. Sí, efectivamente, ¿no? La poca ejecución presupuestal y la mala ejecución presupuestal también es consecuencia de el desorden en que cómo se manejan los sistemas administrativos del Estado, ¿no? Siendo el más importante, el primordial, pues las personas, ¿no? Porque las instituciones las hacen las personas. Y si estas personas duran una semana en el cargo, un mes en el cargo, unos con contratos CAS, otros con órdenes de servicio, los famosos terceros, otros están en la 728, que es el régimen privado dentro del Estado, y otros están en el decreto legislativo 276, que son los nombrados. Entonces tienes un desorden dentro de la institución, pues, horroroso, ¿no? Y ese desorden, ese caos, hace que sea muy, muy difícil poder llevar una política con un mínimo de continuidad. Si a eso le sumamos la alta rotación de las autoridades políticas y la corrupción enquistada que llevamos hace décadas y que no podemos erradicar, pues se hace una bomba un cóctel molotov que tiene como consecuencia más clara los pésimos servicios que brinda el Estado y su incapacidad también de regular al privado, porque eso también hay que decirlo, ¿no? En la pandemia el Estado peruano fue incapaz de regular los abusos de, por ejemplo, las clínicas, la gente que vendía el oxígeno, ¿no? Esas cosas que no se ven en otros países, se veían en el nuestro por la incapacidad del Estado para regular al sector privado, para supervisarlo y también para proveer los servicios mínimos que requiere una sociedad, ¿no? Entonces, en el Perú tenemos como que esa contradicción de tener macroeconomía casi suiza, mientras tenemos servicios públicos del África subsahariana, ¿no? Interesante lo que acaba de mencionar. ¿Qué hacer para mejorar esto, para que el crecimiento económico que se ha visto, aunque hoy día está temblando en realidad con todo lo que estamos viviendo, pues se viene vulnerando un poco este crecimiento que hemos tenido? Hemos tenido pues prácticamente una paralización, la actividad económica, la inversión, digamos, el enfriamiento de todo este proceso de inversiones y acciones que deberían dar crecimiento, pues se ha paralizado. Sin embargo, todavía estamos aguantando, ¿verdad? Con lo poco que nos queda, digamos, en estos últimos años a raíz de la pandemia y todo ello. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer para que ese crecimiento que hemos tenido también se vea en la población, es decir, en la vida, en los bolsillos de los peruanos? Bueno, lo que ha demostrado la pandemia claramente es que los países que mejor responden son los que tienen mejores estados, ¿no? Por ejemplo, Corea del Sur, por ejemplo, Singapur, ¿no? Por ejemplo, digamos, China misma, ¿no? Que ha tenido, la verdad, un nivel de muertes muy bajo en comparación con lo que hemos visto en el Perú, ¿no? Entonces, la clave está en la capacidad del Estado, ¿no? Y el Estado tiene que tener dos cosas mínimas: servicio civil profesional. El Perú nunca ha tenido en toda su historia republicana, eso es, se señala en un texto de Sambro y Morón del año 2007 donde hablan sobre el proceso de policy making en el Perú, de elaboración de política. Nunca hemos tenido servicio civil profesional. Y la otra es un proceso de modernización de la gestión pública muy agresivo, ¿no? Se acaba de publicar hace un par de meses la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2030, donde se dan una serie de recomendaciones y lineamientos básicos y fundamentales como la gestión de los recursos humanos, ¿no? Entonces, pues tenemos que implementar esa política porque de nada nos sirve que se quede así muy bonita en el cajón, ¿no? Tenemos que hacer ese ejercicio de transitar del diseño a la implementación, ¿no? Que tampoco tenemos esa capacidad, pero yo creo que con modernización de la gestión pública y con un servicio civil profesional
que en los próximos 30 años trabaje de una manera continua, como sucede en los países desarrollados, podremos empezar a ver algunos frutos, ¿no? En mejores servicios de transporte, mejor calidad de la vivienda, menos contaminación ambiental, menos de inseguridad ciudadana, más empleo formal, ¿no? Que también el Perú pues está en una situación de los peores niveles de informalidad laboral del mundo, ¿no? Entonces, ¿cómo se revierte eso? Con capacidad y con calidad estatal. Ujú. Es verdad, el tema de informalidad también es un tema pues que viene golpeando a nuestro país. Y nuevamente salta el tema, hemos crecido en los últimos años, pero no hemos mejorado pues en otro sector como es el sector de la informalidad en nuestro país, donde la mayoría de los peruanos trabajan en microempresas, emprendimientos, pequeños negocios que no terminan siendo pues digamos, un espacio de buen trabajo o que tenga garantizado algunos beneficios que corresponde a las personas para al menos tener una vida digna. He ahí la cuestión. Mucho por hacer en nuestro país, mucho por atender, mucho por dar respuestas y mucho por mejorar. Esperemos que el tiempo nos dé una salida en esta situación tan crítica que vivimos en el país y que podamos tener pues líderes que den esa mirada y soporten pues a un país o que mejor dicho sostengan a un país que se viene pues un poco desestabilizando. Necesitamos pues respuestas de nuevos líderes que conozcan esta realidad y que busquen dar solución. Doctor, ha sido pues un placer conversar con usted para dar un poco el análisis que estamos viviendo en el país, también conocer de esta realidad que tiene que ver con la gestión pública que impacta directamente en la vida de los peruanos. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia. Muy bien, son las 8:34 de la mañana, nos vamos a una pausa y retornamos.